La CGT acaba de cumplir 80 años. 80 años con mucha historia, con muchas luchas, con mucha sangre. Con avances y retrocesos, con momentos de unidad y fortaleza y con momentos de división y debilidad. Pero más allá de esto, con desafíos presentes y futuros. En realidad, si vos lo analizás en lo que significa la historia del hombre, 80 años, evidentemente todavía somos adolescentes. Yo creo que por eso quizás toda la problemática que los trabajadores seguimos teniendo, a pesar de las grandes luchas que sucedieron en estos 80 años. Evidentemente el inicio, después del gobierno de Irigoyen, es a partir de que se daban las condiciones como para que los trabajadores tuviesen una visión de unirse, porque lo que se venía era enfrentar los graves problemas, la crisis del 30, por ejemplo, después del gobierno de Irigoyen, ¿no? Y después tiene un florecimiento enorme que fue a partir de del gobierno de Perón, donde en realidad ahí nace el sindicalismo fuerte en Argentina. En aquel momento, en los años 30, tuvo mucho que ver la influencia europea. Los anarquistas, por ejemplo, ¿te acordás que estaban divididos entre anarquistas y los de izquierda? En realidad, si uno analiza la filosofía de lo que era el sindicalismo en aquel momento se planteaba tomar el poder, ¿no? Tomar el Estado y que lo manejaran los trabajadores. Ahí nace una filosofía de lo que era el sindicalismo en aquel momento. A partir del 50, 40 y pico del gobierno de Perón, la cosa cambia y ahí aparece otra cuestión que los trabajadores tenían que era la defensa de los derechos. Ya no el manejo del Estado, sino la defensa de los derechos. Bueno, yo creo que estos 80 años, y particularmente este mes de septiembre, ¿no es cierto?, para la CGT significa una mirada retrospectiva, mirar hacia atrás, ver cómo ha sido, ¿no es cierto?, el desarrollo de la causa de los trabajadores, el sentido de pertenencia a la clase trabajadora y a partir de esto, obviamente, ¿no es cierto?, un diseño que tiene que superar las cosas que, obviamente, por las que ha transitado el movimiento obrero. Y en esto creo que hay que ver cómo se articulan situaciones que en su momento no visualizamos como trabajadores, cómo las políticas neoliberales y cómo nos pegaron, cómo nos fragmentaron, cómo sembraron el individualismo, y creo que son cosas de las cuales nosotros tenemos que aprender y hacer una transpolación a la actualidad para empezar a mejorarlas, ya a condicionarlas, porque no va a ser fácil. Es decir, si uno ve los movimientos obreros de los distintos países y fundamentalmente de Latinoamérica y lo compara con el movimiento obrero argentino, la dimensión, la impronta, su historia unida al desarrollo del país no tiene nada que ver, entre otros países, con la dimensión que tiene en Argentina, es decir, la organización de los trabajadores, que tenemos que reconocer que fue una organización que surge de la ex-forja, es decir, de los grupos anarquistas, socialistas, comunistas, que después con el peronismo se vuelcan directamente al peronismo, pero es lo que le da cuerpo, sustancia, esencia a lo que es la lucha popular y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. A lo largo de estos 80 años hemos tenido uniones, desuniones, pero lo más importante, también hemos tenido hechos de violencia, muerte, y todo lo contrario a lo que se esperaba. Hoy por hoy la CGT está más fuerte que nunca y hay mayor cantidad de sindicatos que la apoyan. Creo que nació la CGT después de un largo proceso que habla clarísimo de las luchas del movimiento obrero argentino desde fines del siglo XIX. Creo que después de muchas idas y venidas finalmente se concreta. Nosotros tenemos mucho orgullo de esa fecha porque inclusive fue una propuesta de la entonces entidad que aglutinaba a los gráficos argentinos, que propuso que se realizara el Congreso para unificar todas las posiciones existentes entonces, que finalmente
se logra el 27 de septiembre de 1930. Creo que el significado hoy alcanza una dimensión importante porque los trabajadores tienen en este momento, en estas circunstancias políticas que vivimos, un rol muy importante que cumplir cuando hemos salido de un proceso que encabezaron los principios neoliberales, que encabezó esos principios, y creo que hoy tenemos la oportunidad de avanzar hacia una etapa donde verdaderamente veamos concretada la unidad detrás de la identificación que tenemos en esa organización madre y para alcanzar el objetivo de la justicia social, que es de verdad la función última de todas las organizaciones sindicales. Más allá de esas luchas que son lógicas y que nos pasan como trabajadores, que tenemos cada uno ambiciones distintas, algunas desmesuradas, otras no tanto, hacen que se produzcan este tipo de divisiones. Pero lo importante es que el objetivo siempre es el mismo, y el objetivo es la dignidad del hombre que trabaja. A eso tenemos que apuntar permanentemente. Ojalá que nos encuentre estos 80 años en un pensamiento superador y que nos permita lograr de una vez por todas la unidad de todos los trabajadores para enfrentar un futuro mejor y una Argentina que permita ser vivida de una mejor manera por la clase trabajadora. Con orgullo podemos decir que el movimiento obrero argentino ha sido, en cierta forma, la locomotora del movimiento obrero latinoamericano, una suerte de referente continental tanto en las conquistas sociales como en la organización política. Hoy, la composición geopolítica de América Latina y especialmente en la Argentina resulta más favorable a los intereses de la clase trabajadora. Creo que ha habido temas que son sumamente importantes, como ha sido, ¿no es cierto?, esto de la producción, que hay que tratar de fortalecerlo para consolidarlo, el tema de empezar a modificar las leyes de alguna manera que fueron eje de los condicionamientos que tuvimos, como fue la ley de medios de comunicación, la ley de educación, ahora la ley de entidades financieras, el funcionamiento del Banco Central de la Nación, la asignación universal. O sea, creo que hay indicios, inclusive que rompen con los esquemas, porque, digamos, se ha roto con el molde tradicional de lo ortodoxo, digamos, de alguna manera es como que ha habido un disparador diferente que ha dado alternativas y soluciones para temas que normalmente se atacaban de una manera. Es como haber cambiado lo que el médico aconseja para superar la enfermedad. Bueno, han hecho una profilaxis diferente, han dicho este medicamento no va más, vamos con este otro. Y creo que esto desconcertó, y por ahí puede haber desconcertado también la actitud de pelea delante de las situaciones. Y yo creo que por ahí, ¿no es cierto?, se ha dramatizado más esas situaciones que las cuestiones de fondo que se han ido atacando. Mira, hoy el gobierno nacional, como decíamos recién, está construyendo nuevas ciudadanías, está cambiando el paradigma. Y en ese paradigma, como eje central, es construir igualdad, y como eje central es construir un país que viva con lo propio. Para ello es con producción, con salarios dignos, con consumo interno y con desarrollo interno sin endeudamiento. Esto es cambiar el paradigma monetarista, que decía se vive con lo ajeno y no se produce, se vive de la exportación e importación, y por lo tanto el ajuste se hace a través de los trabajadores. Hoy queda claro que los trabajadores tenemos la posibilidad de no solo ya de las convenciones colectivas, no solo discutir paritaria, que es fundamental y esencial, sino incidir directamente en las políticas, y para ello tenemos que jugarnos. Ha llegado a tal punto, no sé si es porque nos quieren confundir o porque realmente no hay claridad de pensamiento, que nos están diciendo que los sindicatos no tienen que participar en la política, cuando en realidad hoy ves que las arengas de los sectores industriales del campo dicen hay que participar, porque es la forma de que la decisión esté orientada equilibradamente o defendiendo nuestros intereses. Y por ahí hay gente que creo que se le ha borrado de la cabeza algunas muletillas que tenemos dentro del sindicalismo, donde se decía claramente no hay solución gremial si no hay solución política. Y cada vez que el movimiento obrero ha tenido representación en las cámaras
de senadores y de diputados, hemos tenido las mejores producciones para la legislación laboral, para los derechos del trabajo, para los derechos sociales. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Se pretende llegar al pleno empleo y se está trabajando en lo que es lograr empleos de calidad, combatir el trabajo infantil, combatir el empleo negro también. O sea, creo que con el tiempo se va a lograr eliminar, entre otras cosas, la discriminación por sexo. Es algo que se irá haciendo paulatinamente hasta lograr la concientización en todos los trabajadores. Lo más importante es que los trabajadores, creo que ha empezado ese proceso, pero tienen que tomar conciencia de la etapa que están viviendo, y esa es la tarea que tienen que llevar adelante fundamentalmente los dirigentes sindicales. Es una tarea de formación y fundamentalmente que apunte a la creación de esa conciencia para que pueda opinar y para que pueda decidir el camino que quiere que tome su vida como trabajador, la de su familia y la de la sociedad toda. En la medida en que los trabajadores, las demandas de los trabajadores sean las demandas de la sociedad, por mayor justicia, igualdad, solidaridad y fraternidad, evidentemente el triunfo de esos objetivos va a estar asegurado. Creo que el rol principal hoy es de las organizaciones sindicales, que deben reafirmarse y fortalecerse, propiciando una mayor participación, pero eso inevitablemente va unido a una mayor toma de conciencia. Si bien hay que pensar permanentemente en el futuro, tampoco hay que olvidarse de las cosas que vivimos, ¿no? Y el ejercicio de la memoria hace que nos demos cuenta de dónde estamos parados. Yo creo que hoy suceden cosas que son negativas, pero hay muchas cosas que son positivas. Y hay que tomar lo positivo y tratar de mejorar las cosas negativas. Y en eso la fuerza de los trabajadores es importante. Por eso hablo de la unidad del debate y, en definitiva, de ese debate tiene que surgir una idea que nos permita estar juntos. Nos vamos a la última pausa y les recuerdo que este programa y todos los programas de la quinta temporada pueden verse también en www.regionalluzyfuerza.com.